Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, amigos. Vamos a continuar con este estudio que estamos realizando de la epístola de los Efesios. Nos quedamos en el capítulo 4, terminamos en el versículo 21. Hoy iniciaremos a partir del versículo 22 al versículo 24, que son los últimos 3 versículos de este capítulo de la carta a Efesios, y que nos ha estado hablando ya en esta última parte del capítulo el apóstol Pablo, de lo importante que es entender nuestra nueva herencia, nuestro lugar en Cristo, el cual ya estamos recibiendo gracia y poder de parte de Dios al tener una relación personal íntima con Él profunda, que entonces ya debemos de estar mostrando la victoria en nuestra vida sobre el pecado, sobre la muerte espiritual, que ya no tienen parte ni suerte en nuestras vidas, porque ahora gozamos de la presencia de Dios mismo en nosotros, por lo cual tenemos que dar el fruto debido a esta nueva vida, donde se tiene que mostrar la vida de Cristo en nosotros, con los frutos del Espíritu Santo en nosotros, donde cada vez más somos mejor testimonio de luz, de sal en esta tierra, que somos luminarias de Dios en esta tierra, llevando el mensaje de paz a toda criatura, el mensaje de reconciliación, para que la gente encuentre a Dios y se salve como una vez nos sucedió a nosotros, y también testificando de su palabra que es viva y eficaz y que está dando fruto en nuestras vidas, con una vida transformada de nuestra manera pasada de vivir antes de Cristo a una manera nueva de vivir, dándole gloria al Dios Padre, dándole gloria al Dios Hijo y manifestando la gloria del Espíritu Santo en nosotros, para ser testigos fieles de ser verdaderos cristianos, y no solamente cristianos apacentándonos a nosotros mismos, engañándonos a nosotros mismos, dando un fruto malo en nuestra manera de vivir, todavía siendo prisioneros de pecados, donde ya no deben tener parte y suerte en nuestra vida. Aclaro, con esto no estoy diciendo que ya seamos perfectos moralmente, pero sí hay un cambio radical en nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar, aunque en ocasiones todavía tenemos situaciones en nuestro carácter moral que está Dios purificando y perfeccionando, pero que nosotros mismos, al analizar nuestra vida en Cristo cada día, nos damos cuenta del avance que Dios está logrando en nosotros, y del cual nosotros, en nuestro esfuerzo de buscarle a Él, de leer las cosas de Él en la Biblia, de estar en las cosas de Dios y no de este mundo, tomando prioridad a Dios en todas las cosas, nosotros vemos el avance que Dios está realizando en nosotros. El versículo 22 de Efesios 4 dice lo siguiente: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. El final de este capítulo nos dice el apóstol Pablo que de nosotros depende en mucho el que nosotros nos despojemos de una manera equivocada de estar haciendo hábitos en nuestra vida, ya sea que los hayamos adquirido desde niños o en alguna etapa de nuestra vida, que tenemos que despojarnos de esos hábitos y de esas maneras de vivir que son parte del viejo hombre antes de Cristo. O sea, nos aclara el apóstol que aunque estamos siendo renovados y restaurados, y que ha habido una regeneración en nuestro corazón al quitar Dios el de piedra y poner uno nuevo, eso no quiere decir que no tengamos memoria, o sea, la memoria ahí está en nuestra mente, de los hábitos anteriores a Cristo, de las experiencias vividas antes de Cristo, de las cuales muchas de ellas son lamentables y tristes, que nos causaron tanto dolor, y ahora que estamos en Cristo y Él nos está revelando su verdad bíblica, la verdad de vida, que Él tiene escrita en el Antiguo y Nuevo Testamento para nosotros, y que nos estamos descubriendo esas verdades de Dios,
en nuestras vidas, dándonos cuenta por qué padecíamos tanto antes de conocerle, aunque creíamos en él tal vez dentro de una religión cristiana, pero que no teníamos vida ni la verdad bíblica, porque el Espíritu Santo nos lo prometieron, nos dijeron que lo teníamos, pero realmente no estaba en nosotros, hasta que nacimos realmente de nuevo. Entonces ahora sí entendemos el por qué vivíamos con hábitos equivocados en la vida antes de Cristo. Pero nos aclara Pablo aquí que de nosotros depende mucho el esforzarnos, el decidir, el que nosotros en nuestra libertad de libre albedrío, aunque ya conocemos lo anterior y lo nuevo, lo malo y lo bueno, entonces ahora depende de nosotros decidir llenarnos de la presencia de Dios todos los días en oración, orando en lo secreto, como Cristo nos decía en los evangelios, solo al Padre, para que Dios nos llene de la gracia de Cristo, del poder de Cristo, que lo hemos visto en todos los capítulos de esta epístola, en los lugares celestiales que ya estamos colocados en Cristo como herencia, para recibir de su gracia, para recibir de su poder, para enseñorearnos de la muerte espiritual y enseñorearnos del pecado, que son los que causan la muerte espiritual, porque ya no tienen parte en nosotros, porque los hemos dejado públicamente por fe debajo del agua sepultado, y porque juntamente con Cristo lo hemos crucificado nuestra carne en Él, cuando Él se llevó nuestro pecado, al ser nosotros regenerados, al ser nosotros transformados, y llevar un proceso de santificación que significa que vayámonos despojando de todos los malos hábitos y costumbres morales equivocadas a las nuevas que Dios nos está regalando con su gracia y con su verdad, donde nos dirige nuestra vida para cómo vivir en bendición, en la paz de Dios, en la bendición de Dios, en la armonía con Dios, para no estar cayendo de nuevo en el pecado y estarnos retirando de él. Porque dice que ese viejo hombre está lleno de vicios, que son deseos de engaño. Y nos dice que son deseos de engaño porque a veces esos vicios o esos deseos pareciera ser, entre comillas, que son buenos o que son algo que necesitamos. La comida, una pareja, pero a veces en la manera de manejar en hábitos la bendición de la comida, o la bendición de la pareja, o del amor, o la bendición del trabajo, o la bendición que sea, nosotros podemos estar cometiendo muchos errores por no conocer, obviamente, estas verdades bíblicas y por no estar recibiendo con disciplina al buscar el rostro de Dios todos los días de la gracia de Cristo, para que no caiga yo preso de nuevo de esos deseos engañosos, que lo cual dará testimonio que no estoy creciendo en Cristo si estoy cayendo, y que no estoy avanzando en mi santidad, que no estoy avanzando en la verdad de Dios, con lo cual me tiene como un cristiano tibio, sin esperanza, sufriendo todavía por el pecado, sufriendo todavía por esos deseos engañosos, sufriendo por esos vicios y malos hábitos en mi vida, porque no he sido, lo que dice el verso 23, renovado en el espíritu de mi mente. Y eso de renovar en el espíritu de mi mente nos aclara Pablo y nos testifica Dios que nuestra mente es algo espiritual, por eso le llama espíritu de la mente, que nuestra mente no es algo físico, independientemente que el cerebro, toda la maravilla que Dios creó en el cerebro, que se rige la parte física, de donde está encerrado lo que nosotros entendemos por mente, pero nos queda claro que es una entidad espiritual, es decir, el día que deje de funcionar el cerebro en lo natural, nuestra mente seguirá funcionando en lo espiritual. O sea, seguiremos viviendo, somos una alma y un espíritu también. Por lo cual, dice que también el hecho de que hayamos vivido cierto tipo de vida con hábitos equivocados antes de Cristo, nuestra mente se acostumbró a entenderlo así, nuestra mente se acostumbró a digerir las filosofías humanas de pensamiento, desde cómo comer, cómo alimentarnos, cómo dormir, cómo hacer ejercicio, qué es importante en la vida, prepararte en la universidad, triunfar a toda costa, y miles de cosas en las cuales se hace nuestra naturaleza era más que nada triunfar, tener fama, dinero, ser una
generación consumista, de éxito, que eso es lo que importaba. Y entonces Cristo nos quita esas filosofías de pensamiento y nos lleva a una victoria, felicidad, gloria mayor que esas. Y nos da también, entre esas glorias en la añadidura, tenemos también éxito, tenemos también prosperidad, tenemos también todos los beneficios que nos toquen según en nuestra herencia. Vamos, algunos seremos de clase media, algunos seremos de clase rica, algunos seremos de clase pobre, pero el mismo Evangelio dice que Dios regaló a los pobres la fe. La mayoría de los pobres están destinados a salvarlos porque sufren mucho aquí en la tierra. Mas no implica que todos los cristianos tienen que ser ricos, que todos los cristianos tienen que ser famosos, que todos los cristianos tienen que ser glorificados en el sentido de que todas las naciones los van a conocer. No, pero sí en nuestras familias, en nuestros vecindarios, en nuestras escuelas, en nuestros trabajos, tenemos que ser la luz de Cristo allí, tenemos que ser el testigo fiel de Dios allí, viviendo como su verdad y ahora sí hablándola, porque respaldamos lo que hablamos con nuestra manera de vivir, dejando todos esos deseos ya engañosos y todos esos vicios que nos tenían atados al pecado antes de Cristo. Pero entonces nos aclara en el 23 que esta renovación del espíritu se tiene, como lo hemos visto en otros pasajes, que renovar a través del conocimiento. Necesita entrar la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro espíritu, que es lo que hace el bendito Espíritu Santo, nos la coloca allí, al nosotros leerla o al nosotros escucharla en las predicaciones en nuestra congregación. Es por eso que necesitamos ser disciplinados en nuestras herramientas espirituales en la nueva vida, la oración y la lectura y el congregarnos en los atrios de Jehová para seguir creciendo en esta renovación que está siendo progresivamente Dios en la manera que nosotros nos rendimos a Él para que Él haga esa maravilla en nuestra vida. Pero depende de nosotros, por eso ya el 24 dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Como apreciamos, nos sigue conformando Pablo, que el que yo me quite un traje anterior que estaba lleno de agujeros y de polilla, estaba todo sucio el traje que yo llevaba, lleno a lo mejor de cosas que me hacían feliz en un momento, pero que al final me causaban tragedia, dolor y cruda moral y cruda física y de tantas cosas que eran problemas y pleitos y divisiones, al final puras tristezas, aunque de alegrías momentáneas eran a veces al principio, pero siempre me quedaban muchos problemas y me faltaba paz. Bueno, ahora yo tengo que vestirme con la vestidura que Cristo me ha puesto, que es nueva, es una vestidura que Dios me entrega, que es conforme a la justicia de Cristo y la santidad de Cristo, que es la verdad. Muy bien. Entonces, esa verdad nosotros lo vemos en Juan capítulo 17, cuando le dice Cristo en una oración al Padre por sus discípulos, que ahora todos los hijos de Dios somos discípulos de Cristo, al estar en Cristo, le decía Cristo a su Padre, te pido que los guardes de este mundo, no los quites de este mundo, pero porque ellos no son de este mundo, los guardes, porque los van a atacar. Si a mí me atacaron, a ellos los van a atacar. Si a mí no me quisieron, a ellos tampoco los van a querer. Si a mí no me quieren creer, a ellos tampoco les van a querer creer. Y van a ser perseguidos. O sea, no van a ser muy agradables a la gente, dice Cristo, porque ellos testifican de la luz, de la verdad y del amor y de la paz. Pero la gente quiere las tinieblas, el desorden, el libertinaje moral, el alcohol, los antros, las diversiones, las fiestas, los bailes, todos los bailes sensuales, toda la locura de este mundo, la filosofía del libertinaje de este mundo, incluso sus propias teorías en este mundo de quién soy yo, dice Cristo, que están equivocados. Dice, por eso te pido que los guardes, decía en el capítulo 17 de Juan, pero te pido que los purifiques en tu verdad, le dice Cristo a su Padre, porque tu verdad es la palabra, y esta palabra los santifica a ellos, porque es tu verdad. Aquí mismo dice que nos tenemos que vestir de esa verdad, de esa palabra de Dios, porque es la que nos está santificando, porque nos da el entendimiento en la renovación del espíritu de nuestra mente, para entender por qué ya no debemos de hacer aquellas cosas, por qué tenemos que pelear y llenarnos de la gracia de Dios todos los días, para no caer en la tentación que existe, el pecado todavía dormido en nuestro cuerpo mortal,
pero que ha sido redimido en Cristo. Entonces tenemos que pelear todos los días la buena batalla de la fe, donde tenemos que dejar en la cruz crucificada nuestro pecado, que Cristo se llevó nuestro pecado ahí, y tenemos que dejar sepultado bajo el agua el pecado que ya dejamos a nosotros ser bautizados, para no volver a retomar. Entonces yo tengo que avanzar en esa purificación de la palabra de Dios, que renueva mi mente, que me hace entender por qué estuve esclavo, por qué ahora tengo esos deseos todavía, a pesar que estoy en Cristo, y por qué yo debo de vencer con el poder de Dios, porque el mismo Evangelio me revela, como en Romanos 8, que la carne no puede vencer ni cumplir la ley de Dios. Vamos, no puede vencer el pecado por sí solo, ni puede cumplir la ley de Dios, porque es espiritual, y solo el Espíritu Santo con su gracia nos puede ayudar. Es por eso que vemos en la epístola de Gálatas, capítulo 2, versículo 17, que dice lo siguiente: y si buscando ser justificados en Cristo Jesús, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso acaso Cristo un ministro de pecado? De ninguna manera. Porque si las cosas que yo ya había destruido, las mismas yo vuelvo a edificar, transgresor me hago. Dice Pablo: si estoy diciendo que ya tengo una nueva vida en Cristo, que fui renovado y transformado, y testifico en mi escuela, testifico en mi trabajo, en mi familia, y me ven como fanático, me ven como que estoy todo apasionado por Cristo. Ellos creen que me lavaron el coco los hermanitos de la fe cristiana evangélica. Ellos creen que no saben por qué dejé la religión católica. Ellos me juzgan, pero sí ven que de perdido ya no tomo, de perdido ya no fumo, de perdido, bueno, ya no digo maldiciones, de perdido ya no soy tan peleonero entre mis hermanos, ya no soy peleonero con mis padres, ya no estoy viendo televisión, cosas que no están, ya no me encuentran mis padres viendo pornografía en internet, ya hay tantas cosas que dicen, bueno, pues quién sabe qué le picó y quién sabe qué le dieron, está todo fanático, nada más habla de Cristo y ahí trae la Biblia para allá y para acá, y ahora quiere hacer oración por los alimentos, y ahora está orando por todos, y ahora en Navidad ya no toma, ya no bebe, ya no anda con los amigos que andaban antes, que nos traían tantos problemas, que cada rato venían a quejarse los vecinos. Pues ha cambiado, pero bueno, qué bueno para él. Si le sirvió pues esa religión, pues déjalo ahí, hombre. Y nosotros somos católicos, sigamos siendo católicos. Les estoy hablando de un ejemplo como mi caso. En otro tiempo, o casos que he visto en mi iglesia de gente joven que ha pasado también por esto. Y sucede así, pero resulta que yo descuido mi oración con Dios, resulta que mi juventud me atrae pues por las mujeres tan bonitas que Dios creó, y que porque las tentaciones que hay en este mundo, y pues yo estoy en este mundo, y descuido mi oración, descuido mi lectura bíblica, descuido congregarme aún y que no me den ganas, o aunque haya caído de la gracia un momento, y en lugar de ir pelear por la fe y renovarme y restaurarme en la presencia de Dios, decido quedarme triste, caído, descuido mi salvación, entonces voy a debilitar la fortaleza de Cristo, el lugar celestial donde estoy sentado en Cristo. Empiezo a disminuir mi fuerza, a menguar mi fuerza espiritual que Dios me regala por su presencia, porque no lo estoy buscando, no estoy leyendo, no estoy avanzando. Entonces vuelvo a caer en los vicios anteriores, vuelvo a ver pornografía en internet, lamentablemente, vuelvo a hablar mal con mi boca, vuelvo a perder la paciencia y me irrito otra vez con mis hermanos, y mis padres y mi familia se dan cuenta que volví a ser como antes. Y que a lo mejor no tanto como antes, porque ya conocí la verdad, pero que sí volví con algunas prácticas de hábitos que no tenía ya en la nueva vida en Cristo. Entonces es como que aquí dice Gálatas Pablo, que si vuelvo a lo que ya había destruido, el Espíritu Santo me ayudó, y yo mismo accedí, destruimos esas malas prácticas, hábitos y maneras de vivir equivocada. Vuelvo a edificar, me vuelvo a volver transgresor. Y se cumple lo que dice el libro de Romanos, que el que obedezca la verdad vivirá en paz y en bendición, pero que el que viole la ley, transgresor será y sufrirá sufrimiento y dolor su peregrinación. Entonces ya vuelvo a sufrir, ya vuelvo a no perder el gozo de la salvación, a vivir otra vez prisionero de algunos pecados, porque yo le di poder al acceder de nuevo a edificar lo malo en mi vida. Y empiezo a testificar ante mis compañeros de trabajo
principalmente mi familia, que ya no soy tan fanático, porque así lo percibían ellos, o que se me acabó el gas, se me acabó la pila, del que no sé qué me había picado, ¿verdad? Pero por eso nos aclara la Biblia, para que tengamos cuidado y nunca caer en esta mala condición, porque nos volveríamos cristianos tibios, cristianos sin sabor, cristianos sin color, cristianos sin luz, que nada más iríamos a la evangélica porque sabemos ya de la verdad y leeríamos eventualmente, pero haríamos con nuestra vida como nosotros quisiésemos y no nos someteríamos en fuego, en llanto, con toda disposición, solicitud, a estar siendo renovados en nuestra mente con la lectura diaria, estar siendo transformados en nuestro espíritu y en nuestra manera de vivir, al estar buscando su rostro, llenándonos de la presencia de Él en la mañana, tarde y noche, en lo cual estamos siendo débiles y tibios, que solo daremos pésimo testimonio. Por eso en Romanos, capítulo 6, pero antes de pasar a Romanos, terminando la idea aquí de que nos dice esta verdad de Gálatas 2:17, nos dice Pablo que el hecho de que nosotros decidamos no vestirnos correctamente con el nuevo hombre por seguir y ponernos, que nos quitemos el traje todo santo y puro que nos puso Cristo gratis, con la justicia de Él, la santidad de Él que nos colocó un traje de ese, y yo me lo quito y cuelgo en mi ropería el traje, y me pongo el traje que aunque ya lo había desechado todo lleno de agujeros y cochino, y me lo vuelvo a poner, porque quiero andar un ratito en la plaza del pecado, darme una vuelta. Bueno, entonces de mí dependió volver a ser transgresor, sufrir otra vez por causa del pecado, sufrir otra vez de la tristeza y el dolor de no sentir el gozo y la presencia de Dios. De mí depende. Y entonces no puedo yo estar diciendo que Cristo es mi Señor, porque no puedo estar siendo justificado, siendo Cristo un Cristo de poder, un Cristo de justicia y un Cristo de santidad, o sea, nuestro Señor, para que entonces no esté yo diciendo que soy un cristiano, y lo que más importante es, que aunque lo diga, para que no esté confiándome yo que soy cristiano, que estoy a la salvación, nada más porque un día hice una oración y lo acepté por Señor y Salvador y me bauticé, y aunque sí sucedió el milagro, y aunque sí viví los primeros años una relación personal íntima con Él, si estoy de nuevo prisionero del pecado, es porque la vida de Dios no está en mí, porque yo lo dejé y me puse el traje viejo de pecado. Entonces tengo que tener cuidado y analizar mi vida. Por eso Pablo en Corintios dice en un verso que estemos analizando para ver si estamos en la justicia, para ver si estamos en la verdad, para ver si estamos siendo aprobados por Dios, que nos estemos analizando conforme la palabra de Dios para ver si vamos bien. Entonces nuestra propia vida, en nuestras propias acciones, nuestros propios pensamientos, nuestras maneras de hablar, nuestras maneras de conducirnos con los demás, delimitan claramente que yo analice si estoy avanzando, si estoy en bien, o si me detuve, o incluso si caí estoy peor, y si me desvié totalmente, para que yo vuelva a buscar a Dios en espíritu y en verdad, me arrepienta, y sea restaurado por Él, y puesto nuevamente en los lugares celestiales en Cristo, donde yo gozaré del poder de su gracia de nuevo, en ese perdón que Él me dé nuevamente, porque si tengo vida tengo esperanza, para que no esté yo atrasando más ese tiempo, porque si me llega la muerte lejos de Dios, lleno con el traje anterior que me volví a poner, ya no tengo parte ni suerte con Él. Estoy descuidando mi salvación. Por eso Pablo en Filipenses dice que con temor y con temblor tenemos que cuidarla, porque claro que se pierde la salvación. Por eso nos dio una promesa con un sello del Espíritu Santo, para que el día que estemos delante de Él, lo primero que nos va a preguntar, ¿traes el sello? Porque si no llevamos la presencia del Espíritu Santo al vivir nosotros aquí como queremos, tibios, en pecado todavía esclavos, pues obviamente que no llevaremos ningún sello. Tenemos que tener cuidado. Por eso en Romanos capítulo 6, verso 6 dice Pablo, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado ya sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Cuál es esta verdad bíblica que nos revela Dios aquí con Pablo en 6:6 de Romanos? Nos está diciendo que el viejo hombre ese traje viejo y feo, todo el viejo hombre
Cristo cuando nos limpió, cuando Él murió en aquella cruz que se llevó todo nuestro pecado. Y el día que Él nos salva, Él hace un recuento y dice, tú me aceptas hoy por tu Señor, por tu Salvador, por tu Dios personal. Ok, aceptas que yo morí en una cruz por culpa tuya. O sea, yo era santo y puro, pero yo decidí morir por ti. ¿Me aceptas ese sacrificio a tu favor? Y yo lo acepto, le digo, sí, ven a mi vida, ven y entra en mí, sé mi Señor, mi Salvador, mi Redentor, tú eres todo, yo te acepto para que dirijas mi vida, yo soy tu siervo a partir de hoy, lo que me digas haré, lo que me mandes haré, lo que tú digas que yo se haré, quieres que deje lo que deje, dejaré, yo te seguiré fielmente hasta el fin, porque tú me has dado de muerte espiritual a vida espiritual, y me has dado una promesa de vida eterna con tu espíritu sellando mi alma, que siento poderosamente adentro, siento como ya no hablo mal, ya no tomo, ya no fumo, ya no digo malas palabras, ya no tengo lascivia, ya no lujuria, y que aunque tuve varios años peleando contra la lujuria y la lascivia al principio, que era un bebé espiritual, me ayudaste a crecer y ya no padezco de ese pecado tampoco, a pesar que era tan iracundo, ya ahora soy paciente, soy prudente, soy pacífico, gracias a ti. Yo veo lo que estás haciendo. Entonces, crucificaste tú mi pecado en la cruz. Ese traje te lo llevaste el día que yo nací de nuevo. Me arrancaste ese traje de mí. Me arrancaste el pecado de mi alma. Me lavaste con tu sangre. Y por eso sé que está crucificado en donde ese pecado te llevaste en la cruz. Ahí se quedó clavado. Entonces ya no debo de retomarlo en esta nueva vida. Como estoy todavía en la tierra con el traje de carne, mi carne y el enemigo de mi alma, Satanás, van a intentar que yo vuelva a caer en el hábito anterior porque tengo memoria de aquel, mas sé ahora en la renovación de mi mente que no me conviene, que no debo de retomarlo, pero vamos, en un momento de debilidad, por falta de oración, por falta de obediencia, por lo que sea que esté débil, puedo retomar, puedo caer, tengo que huir rápido de eso, buscar a Dios y arrepentirme, para que me ayude y no quedarme caído y no estar así como cristiano tibio pensando pues que es normal estar en pecado o que es normal el proceso que tarda en santificarme. O sea, no sacar excusas para justificarme y continuar en el deleite del pecado que es momentáneo, pero que es una tragedia eterna. Porque ya no debemos de servir al pecado como dice aquí. Por eso lo sigue confirmando en Gálatas 2:20 Pablo. Con Cristo estamos juntamente crucificados, ya no vivimos conforme nosotros queramos, porque Cristo ya vive en nosotros. Entonces lo que ahora vivimos en la carne, en el traje de carne, lo vivimos conforme a la fe del Hijo de Dios. ¿Y cuál era la fe del Hijo de Dios? Pues obediencia al Padre, santidad, justicia, viviendo siempre como agrada al Padre, siguiendo todas las normas morales que están en la Biblia. Eso es como la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y en esa fe, a este nivel, nos pone aquí la Biblia, que si yo ya estoy crucificado con Él, y que si ahora Él vive en mí y Él dirige mi carne, entonces esa manera de vivir la fe del Hijo de Dios es que Él se entregó en una cruz, o sea, Él se entregó a morir por mí. Entonces ahora esa es la fe que yo debo de seguir como Hijo de Dios, entregarme a esa cruz, crucificar mi carne ahí todos los días, para morirme ahí todos los días y vivir en Cristo todos los días. Es decir, si yo sé que me sale el tentador y me muestra cualquier pecado que antes me llamaba mucho la atención, que yo era débil ahí, la murmuración, el chisme, los malos pensamientos, la pornografía, alguna mujer bonita que quisiera yo fantasear, cualquier problema que tenía mi alma cautiva antes, y él se presenta con esas tentaciones, el enemigo, y me dispone un escenario, y me dispone una circunstancia donde yo pueda fácilmente tomar de nuevo de esa circunstancia, y caer de nuevo en esa debilidad, porque antes fui débil en eso. Entonces yo ahí decido y recuerdo que estoy crucificado con él, y que estoy en una nueva vida y lo reprendo y reprendo ese pensamiento, y si es un deseo me postro y pido perdón a Dios y le pido que me fortalezca en mi ser interior con su gracia y que me ayude a vencer esta debilidad porque me está atacando el enemigo o porque mi carne acaba de ver algo
que entró por mis ojos y contaminó mi corazón de momento y me hizo recordar el viejo traje, el viejo hombre, que había un deleite hasta en la vista, que había un deleite hasta en el accionar de ese pecado, pero que al final me daba tristezas y dolor porque había pecado contra Dios, porque había violado una ley moral de Dios y que no quería volver ahora que le conozco a Él. Entonces busco la ayuda, el trono de la gracia para el oportuno socorro y encuentro la ayuda de Dios. Pero estoy peleando por mi salvación, estoy peleando por mi alma, porque estoy siendo atacado y tengo que pelear esa batalla en ese momento y no me voy a dejar ir como mancito. No, pues es que, ¿quién no falla? No, pues es que somos débiles. No, pues es que la carne. No, pero es que Dios entiende que batallamos. Eso no nos va a justificar. Eso no nos va a ayudar a ser más que vencedores. El pensar así. Eso nomás nos va a hacer cristianos tibios, cómodos, que sacamos excusas para asegurar, entre comillas, deleitarnos momentáneamente del pecado y estar sufriendo meses por eso. No tiene sentido ya retomar lo que ya destruimos. Por eso en el verso 24 de Gálatas dice, pero los que sí son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Como nos vemos que estamos leyendo estos pasajes, el ser cristiano va más allá. No, yo me bauticé en la evangélica. No, yo me bauticé en la católica y soy cristiano católico. No, yo soy cristiano testigo de Jehová. No, yo soy cristiano evangélico pentecostal. No, yo soy bautista. La salvación nunca se pierde. No, yo soy metodista. Yo soy presbiteriano, anglicano, luterano. Y todas las doctrinas cristianas que hay. Eso no es lo que me hace a mí cristiano. Ni es lo que me hace asegurar estar en Cristo. Lo que me hace estar en Cristo es que estoy viviendo como el nuevo hombre que Dios entregó en mi vida con la justicia y la santidad de Cristo en mí. El traje que Cristo me puso no lo manche. Que mis debilidades Él me está ayudando y me está purificando diario con su verdad, renovando mi mente. Pero que yo tengo que estar peleando todos los días, vistiéndome y fortaleciéndome, dejando crucificado mi pecado ya ahí, donde Dios lo dejó crucificado, en la cruz. Ahí se quedó el pecado. No tengo que retomar algo que ya padecí antes, y tengo que fortalecerme en las debilidades que Dios está purificando en mí ahora. Pero si veo que no estoy avanzando, yo tengo que buscar a Dios. Si veo que no estoy avanzando y no entiendo, tengo que buscar la palabra para entender. Y ver cómo Dios se está moviendo en mí. Entender las direcciones de Dios para vencer más pronto ese pecado. Entonces, crucificamos la carne con pasiones y con deseos ahí. Esos son los que son de Cristo, dice Gálatas 2:20. No los que se dicen ser o estar en una nominación cristiana. O denominación cristiana. Por eso en Colosenses capítulo 3, versículo 5 dice la vida antigua y la vida nueva. Entonces dice Pablo, ustedes tienen que hacer morir. Vamos. Cuando nosotros, voy a decir por qué nosotros tenemos que. Cuando nosotros nos salvamos, dice la palabra que en Efesios capítulo 2, verso 8, que el creer en Dios es un don que Él nos regala. Y dice Cristo en los evangelios que si el Padre no trajera a una persona a Él, Él no lo puede salvar. Ok. Pero dice Cristo que Él es el único que puede revelar al Padre en un corazón humano. Muy bien. Entonces el Padre trae a alguien primero. Por eso hay otro versículo que dice Cristo que si le escucharon al Padre, vendrán a Él. Cuando nosotros nos exponemos como dice Romanos, a la palabra de Dios, esa palabra de Dios genera fe en nosotros porque Dios nos regala esa fe. Vamos, el Espíritu Santo lo envió Dios, que es el único que nos puede convencer del pecado que tenemos, que hay una justicia y que hay un juicio de parte de Dios, que tenemos que cumplir la justicia, vivir en justicia, porque si no tenemos que enfrentarnos, y todos nos vamos a enfrentar a un juicio, ya sea que salgamos aprobados y otros serán reprobados, sean o no hayan sido cristianos alguna vez. Todos nos vamos a enfrentar a un juicio. Entonces, de nosotros depende creer, aunque Dios nos abra el entendimiento. Vamos, Dios nos abre el entendimiento por misericordia y amor, porque nos estamos exponiendo a su palabra en una predicación pública o privada, o sea, cuando evangelizamos casa por casa, o cuando públicamente evangelizamos en un camión, en una plaza, en un estadio. Nos exponemos a una predicación, escuchamos al Padre que envía a su Espíritu Santo, que nos da el entendimiento de que estamos en pecado, pero de nosotros depende el creerlo y dar el paso de fe y decir, yo necesito ser salvo. Aunque sea cristiano católico y aunque sea cristiano no sé qué, yo sigo viviendo el pecado todos los días, yo necesito salvarme. Y no estar esperanzado que tu iglesia te va a salvar, porque no te va a salvar tu iglesia, ni tus tradiciones, ni tus dogmas, ni tus sacramentos.
Si tú estás viviendo en pecado todavía mientes todos los días, todavía piensas mal de la gente, todavía hablas mal de la gente, necesitas entregarte a Dios para que la vida nueva de Dios realmente dé vida en ti. Y aún si de una vez lo hiciste y sigues todavía con esas prácticas de pecado, necesitas convertirte de verdad a Dios y someterte a Él, porque si no, de nada te sirve tu cristianismo, de nada te va a servir. De hecho, lo único que te sirve, y ojalá y pongas atención, es para decirte que vas directito a la condenación eterna, a la ira de Dios, porque eres un cristiano tibio. Entonces ten cuidado. Por eso en Colosenses 3:5 dice que la vida antigua y nueva depende de que nosotros tenemos que hacer morir. Pero nos explica también el Evangelio, que nos da luz, que no podemos solos. Necesitamos la gracia de Cristo para hacer morir esas cosas. Romanos 8, necesitamos el Espíritu Santo para hacer morir el pecado que mora. Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de pecado y de muerte? Él sabía que sus miembros eran hacia el pecado, pero su mente era hacia la ley moral de Dios. Que él quería la ley moral de Dios, pero su carne no. Y entonces ahí nos explicó Pablo que el Espíritu Santo es el único que nos puede ayudar. Entonces, el hacer morir es con la ayuda de Dios. Si no estás cerca de Dios, si no tienes una comunión con Dios, tienes comunión con santos muertos, comunión con vírgenes aparecidas, pues nunca vas a hacer morir tu pecado, porque ese es un evangelio diferente, es un evangelio de engaño. Pero si tú tienes una relación con Dios solamente, que es el único que tiene el poder, el amor, y que así dispuso su evangelio para ayudarnos, ahí está la verdad. Por eso nos dice desde el principio que nuestra renovación de nuestro entendimiento es con el conocimiento de la verdad, los purifica con la verdad que es su palabra, y su palabra nos dice que solo con el Padre debemos tener comunión. Entonces Él nos ayudará a hacer morir lo que está mal en nosotros, lo terrenal en nosotros. Y aquí nos explica Colosenses que es fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. El tener amor al dinero y querer más y más y guardar y más, es idolatría. O sea, la gente llega a amar más al dinero que a Dios. Eso es idolatría. Es como si se postraran ante un ídolo, una estatua de Jesucristo. Es lo mismo, postrarte ante una estatua de Jesucristo y decirle, Jesucristo, Jesucristo, sálvame, y besarle los pies a la estatua y agarrar la estatua. Es lo mismo que tú tengas ahí dinero en el banco y que ese sea tu Dios y tu seguridad. Es la misma idolatría. Entonces, no conoces a Dios, ni tienes idea de quién es Dios. Con eso no estoy diciendo que Dios no nos dé dinero, prosperidad, incluso riquezas, pero nunca tendremos en prioridad ni en seguridad el dinero, sino en Dios. El dinero secundario es una bendición secundaria. La primaria es Cristo, pero yo estoy dando por el fruto de vida que doy en toda la ley moral de Cristo. Y en esta área ya he sido también, obviamente, instruido, direccionado para que no sea un problema la riqueza que tengo y me quite en mi corazón que debe estar Cristo en primer lugar que todo. Que vaya un orden como es. Entonces, la avaricia es idolatría, y las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Hijos de desobediencia. ¿Qué quiere decir? Que la ira de Dios también se va a manifestar en los cristianos tibios, en los que no obedecen. Pero ¿por qué Dios los va a condenar después de haberlos salvado? Porque ellos, principalmente nosotros, porque los que están en falsas doctrinas, con religiones de sacramentos de mentira, ellos no entienden estos. Ellos ciegamente creen en sus papas y en sus sacerdotes. Ellos creen en sus doctrinas, en sus sacramentos, sus bautizos, aunque están llenos de maledicencia en las bocas, de pensamientos malos, de música mundana, bailes, pachangas, fiestas, aunque están ellos todos llenos de mundanalidad y de idolatría y de problemas morales de muchos tipos, ellos dicen que están en la verdad porque la iglesia que viene desde el primer siglo, y con eso se afirman y se aseguran y se confían. Y es terrible, lamentablemente. Y como hay 2, 3, 4 piadosos dentro de las congregaciones, piensan que ahí está la verdad, pero esos son verdaderos seguidores. No, la verdad es la que el Espíritu Santo coloca en un corazón y que nos hace cambiar, renovar nuestra mente, nuestro entendimiento, para que ya no vivamos en esos fornicaciones, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, ni avaricias. Pero aquí dice bien claro que la ira de Dios viene contra esos hijos. Decía yo, más sobre nosotros, será el juicio peor contra nosotros, porque si le conocimos, como dice Hebreos, el Espíritu de la gracia y fuimos rebeldes a Él. Conocimos el poder de la sangre de Cristo que limpió nuestra alma y nos dio libertad, aunque fuera un tiempo, pero nosotros decidimos ya no continuar. Bueno,
Nosotros vimos que sí es poderosa la sangre, pero dice Hebreos que la pisoteamos viviendo otra vez en pecado, la pisoteamos, o sea, no le dimos la importancia a su sacrificio, no nos interesó. Entonces, que la ira de Dios va a ser todavía peor que aquellos que no los conocieron. Y hay un principio bíblico escrito en los evangelios, cuando Cristo dice que sobre Capernaum y las ciudades donde Él hizo tantos milagros, la ira de Dios iba a ser peor, porque vieron la gloria de Dios caminando, su Hijo, vieron los milagros que Dios hizo y sanidades a todos, cojos, paralíticos, endemoniados, y aún así no creyeron. Por eso, nosotros como cristianos evangélicos que nacimos alguna vez, ya creímos, ya nacimos, ya vivimos la gloria de Dios en la transformación de nuestro corazón, ya vivimos cómo la sangre nos limpió de pecado y nos sigue limpiando, y nos apartamos de nuevo, ponernos el traje malo, a vivir en pecado de nuevo. Incluso en esta nueva vida no nos esforzamos a hacer morir lo terrenal. Al llenarnos de Dios es la manera que hacemos morir, al llenarnos de Dios en su palabra y en su espíritu. Si no somos disciplinados para llenarnos de Él, sabiendo que todavía estamos mal en nuestro carácter moral, y no somos tibios de queriendo vivir así todavía en murmuración, chismes, con prácticas, deseos desordenados, avaricia y todo, y quiero seguir así como cristiano evangélico, pensando que no se pierde la salvación, lo único que voy a recibir al final es la ira de Dios. Hay que tener cuidado. Por eso también en Efesios capítulo 2, verso 2 dice la Biblia, que en esa manera de vivir anduvimos en otro tiempo, porque estábamos siguiendo la corriente de este mundo, que era dirigida y está dirigida con el príncipe de la potestad del aire, que es Satanás, que es el mismo espíritu, dice aquí, que ahora operan los hijos de desobediencia. Con esto confirma, hay otros versos, pero no me voy a meter en esta doctrina ahorita, porque hay ciertas doctrinas cristianas evangélicas que se escandalizan, pero no se deben de escandalizar. Esto es posible, en el sentido de que también los cristianos evangélicos se pueden endemoniar nuevamente. Y aquí lo vemos. Dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Se entiende bien que los hijos son los que nacieron por voluntad de Dios y no nacen por carne y voluntad de carne. Ok, que uno es el que nace en la carne y otro es el que nace del espíritu. Le decía Cristo a Nicodemo, el que nace de la carne, carne es. O sea, tú naciste de tu mamá, tú ya estás, ya no tienes que volverte a meter al vientre. Pero el que nace del espíritu, tiene que nacer del espíritu y del agua. Le decía a Cristo que aunque seas un viejo, no te tienes que meter al vientre de tu mamá porque ya eres carne. La carne ahí está y va a seguir siendo según la edad que tengas. Pero sí tienes que nacer del espíritu. Entonces, dice la Biblia, por varios lugares, lo dice también el capítulo de Romanos, en Romanos, que los que son hijos de Dios son los que siguen al Espíritu Santo, los que tienen al Espíritu, los que obedecen al Espíritu Santo. Esos son los verdaderos hijos de Dios. Entonces, que ya pasamos a ser no advenedizos, sino ya formamos parte de la familia de Dios, también dice el apóstol Pablo. Ya somos conciudadanos de los santos, ya fuimos adoptados en Cristo. Antes éramos criaturas de Dios, aunque creyéramos por una religión falsa en Él, pero todavía no éramos hijos. Hasta que recibimos a Cristo y su Espíritu, ya somos hijos, somos parte de la familia de Dios, somos hijos de Dios. Lo comento por este falso concepto que tiene mucha humanidad, que todos somos hijos de Dios. No, todos somos creación de Dios, criaturas de Dios, hechos a su imagen. Pero hijos, solo son hijos del Espíritu Santo, hijos de Jesucristo. Estar en Jesucristo somos hijos de Jehová de los ejércitos. Hasta estar en Él. Entonces, no confundamos. Y lo dice claramente la doctrina esto. Por eso aquí aclaro que aquí dice que el espíritu que opera en los hijos de desobediencia es Satanás. Por eso la ira de Dios va a estar contra los hijos de desobediencia, porque todavía no pueden dejar la fornicación, no dejan impurezas, o sea, no dejan masturbaciones, no dejan fantasías sexuales, no dejan ver pornografía, pasiones desordenadas, no dejan de alimentarse desordenadamente como si tuvieran gula otra vez, no dejan de comer disciplinadamente para cuidar su templo, su salud, tienen deseos malos, quieren dinero a cuesta de lo que sea, quieren triunfar a cuesta, o sea, hay un desorden en los principios morales de vida, tienen avaricia, tantas cosas. Dice aquí, la ira de Dios viene sobre estos hijos de desobediencia para que no se confíen de que la salvación no se pierde y de que no les va a ir muy bien a los cristianos que una vez nacieron de nuevo, porque no es así. Y acá en Efesios 2:2 dice que el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia a Satanás,
que sigue la corriente de este mundo. Por eso vemos muchos cristianos evangélicos que una vez nacieron de nuevo y que ahorita están bien endiosados con este mundo caído. Y me refiero a las prácticas mundanas, al deleite en el pecado de las cosas mundanas. Bueno, el que los está gobernando aquí dice que es Satanás. Y Colosenses 3:8 nos dice, por eso ahora dejad todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Cuántas palabras muchos cristianos evangélicos usan como las usa el mundo. Palabras de comunicación como si fueran igual mundanitos. Y ya no estoy hablando de maledicencias. Palabras que se usan como pandilleras, como de moda, que se hablan unos a otros como toro viejo. Y las usan, las escucho yo en jóvenes cristianos y me da tanta tristeza. Dice, no mintáis los unos a los otros. ¿Cuántos cristianos todavía mienten? Cuando ya se despojaron del viejo hombre con todos sus hechos. Revístanse del nuevo, el cual a la imagen del que lo creó va renovándose hasta el conocimiento pleno. El conocimiento de la palabra de Dios es como renueva nuestra mente, es como nos hace entender todos nuestros errores. Pero si vieron aquí lo que Colosenses 3:8 empieza, ¿qué es lo que tenemos que dejar morir? Ira, o sea, el enojo, pleitos, envidias, disensiones, malicias, blasfemias, palabras deshonestas de nuestra mentiras. ¿Qué quiere decir? Que si tú todavía tienes alguna de estas características, estás con el viejo traje todavía. Necesitas buscar a Dios en espíritu y en verdad, buscar su rostro disciplinadamente en la madrugada, en la tarde y en la noche, y llorarle a Dios, clamar, como decía Pablo en Corintios. Busquen a Dios, el que esté casado como si no estuviera casado, el que esté comprando como si no estuviera comprando, el que esté con alegrías como si estuviera triste llorando, porque el tiempo es malo, decía Pablo. Hace 2000 años decía Pablo esto. Imagínense ahorita con tanta tiniebla que se ha llenado la tierra de tanta maldad. Deberíamos estar llorando si tenemos algunas de estas prácticas en Cristo. Deberíamos, si todavía nos enojamos con nuestro prójimo, si todavía nos arrebata la ira, si todavía tenemos palabras deshonestas y pensamientos malos en nuestra mente, si todavía tenemos características del viejo ser, deberíamos estar llorando en sus pies. Ayúdame, Señor, cámbiame, dame de tu poder y tu gracia para yo vencer el pecado. Y luego leer la Biblia, y ahí Dios nos instruye cómo vamos a vencer ese pecado que todavía nos tiene cautivos, o todavía nos hace caer de la gracia eventualmente, o todavía nos hace debilitarnos, y nos va a dar la instrucción, y nos va a dar su poder porque lo buscamos, y nos va a dar la victoria, y vamos a pisotear porque estamos en lugares celestiales en Cristo ese pecado, y ya no vamos a padecer por él. Entonces vamos a ser testimonios de que Dios nos dio una victoria sobre victoria, gloria sobre gloria a la imagen de su Hijo. Entonces veremos la gloria de Dios en nosotros, que se está cumpliendo, y que el chisme que me tenía atado ya nunca más se volvió a ver chisme en mi boca. El mal pensamiento que yo tenía a veces de los demás jamás volvió a mí. Y que también el deseo de una mujer también jamás volvió a mí. Y cosas de esas que nos tienen cautivos. Y que nos dan testimonio si tenemos o no el traje nuevo o el traje viejo. Para que no descuidemos tan grande salvación. Muy bien, hermanos. Muy bien, amigos. Hasta aquí llegamos en el capítulo 4. El próximo video iniciamos con el capítulo 5. Dios les bendiga. Hasta la próxima.